Estamos de regreso en Punto y Contrapunto. El feminicidio, el asesinato de mujeres y niñas por razón de género es un problema que sigue creciendo en México, pero también en el resto de América Latina. Pese a la opacidad, a la falta de tipificación de este delito y a los subregistros en los que incurren muchos gobiernos, las organizaciones ciudadanas han logrado documentar que el problema es mucho peor de lo que reconocen las cifras oficiales. Veamos el contexto. Según datos recopilados por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, en 2019 se registraron 4.500 feminicidios en 21 países de la región. Los países en donde hubo más casos en términos absolutos fueron Brasil, México, Honduras, Argentina y Colombia. Según la plataforma Mundo Sur, la falta de homogeneidad en el ámbito legislativo es uno de los primeros obstáculos para dimensionar el impacto del feminicidio en América Latina. Solo Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Honduras, México, Panamá, Perú, República Dominicana y Uruguay lo consideran en sus códigos penales. Otra dificultad es la falta de transparencia y la ausencia de protocolos. Por ejemplo, Brasil no brinda información oficial sobre los feminicidios y los distintos estados clasifican de manera distinta los delitos relacionados con violencia de género. Venezuela, Nicaragua y Puerto Rico tampoco tienen un registro oficial de casos de violencias de género. El informe de feminicidios en América Latina destaca también una brecha entre los datos reportados oficialmente y los registrados por colectivas feministas, que en países como Colombia y Ecuador revelan subregistros que van del 100 al 170%. Los niveles altos de impunidad también explican estas diferencias de datos. En diciembre, el gobierno federal reconoció que el feminicidio aumentó en México 8.9% respecto a 2019. Esto cuando aún no todos los homicidios de mujeres son reconocidos como feminicidio. Aunque este delito está tipificado desde 2012, hay poca claridad sobre cuándo una institución decide clasificar una muerte violenta como homicidio doloso o como feminicidio. Punto y contrapunto. En efecto, el feminicidio es uno de los temas que, digamos, de cierta manera, uno de los objetivos que buscan los distintos movimientos feministas en América Latina combatir, pero hago una pausa rapidísima para despedir a René, porque René se tiene que ir a otra llamada. Te agradezco mucho que hayas estado con nosotros esta noche, querida René. Un saludo hasta Nueva York y gracias por tu música y gracias por inspirar a muchas otras mujeres y hombres también a que se suman a esta causa. Gracias a ustedes por la invitación, ha sido un gustazo, les mando un abrazote y espero pronto volvernos a ver. Estefanía, Lisa, Rebeca, Genero, besitos. Bye, René, gracias. Bye, gracias. Pues me quedo entonces contigo ahora, Rebeca, y ahorita regresamos también con Lisa y con Estefanía para que me ayuden también a seguir haciendo preguntas. Tu música refleja mucho de esto, en efecto, Ni Una Menos hablas sobre quisiera tener cosas dulces que escribir, pero tengo que decidir y me decido por la rabia. 5 mujeres hoy han sido asesinadas y a la hora por lo menos 20 mujeres violadas. Los feminicidios que no cesan, y en Guatemala es uno de los países también del Triángulo Norte de Centroamérica, en donde también evidentemente este problema es un problema que nada más no termina. Sí, yo creo que de hecho, y esa es una realidad que tenemos como muy similar con México, es que somos parte de la misma región, ¿no? Yo siento que México no tiende a ver hacia el sur, pero incluso entre los feminismos. Pero la problemática que estamos viviendo es una problemática regional, es decir, lo que estamos viviendo ahora mismo en Honduras, El Salvador y Guatemala no es muy diferente de lo que se está viviendo en México. Lo que sucede es que somos un área de narcotráfico, de tráfico de drogas. Somos un área de tráfico de personas también, de tráfico de mujeres particularmente, y en Centroamérica somos un área que vivió una guerra declarada durante 40, 30 años, según cada uno de los países centroamericanos, en las que la normalización de la violencia contra las mujeres por motivos ideológicos llegó a tal punto, digamos, que el Estado mismo se ha convertido en perpetrador. Y las prácticas que mirábamos que utilizaba el ejército y la policía con los cuerpos de las mujeres es lo que vemos que ahora sucede en el común de la sociedad, no solo porque se normalizó, sino también porque muchas de estas redes de trata, redes de tráfico, todo esto terrible que está aconteciendo, estos militares, esos policías, esos altos mandos que estuvieron a cargo de estos genocidios, de estas masacres, de estos asesinatos durante la guerra, son quienes están operando.
Yo no sé si ustedes conocen el caso de las 56 niñas en Guatemala, que es un caso terrible de un hogar donde varias niñas y niños estaban bajo tutela del Estado. Las niñas y niños se levantan para denunciar violencia sexual, tráfico sexual, tráfico con altos funcionarios de gobierno. Y finalmente se escapan, los vuelven a atrapar, agarran a las niñas, las meten en una aula, empieza un fuego y 41 niñas mueren producto de este fuego. Entonces, vemos aquí que el Estado es perpetrador del femicidio y de masacres, tal y como lo hacían durante la guerra. Entonces, yo creo que estos crímenes atroces, digamos, no escapan a esa realidad que regionalmente estamos viviendo. Y mire, para el mero mole de Luisa, la militarización también en los efectos sobre el género, también Estefanía, no Veloz, sino Estefanía Vela, de Intersectio, también estudió ese fenómeno aquí en México bastante. Lisa, ¿cómo después de escuchar esto y el tema de la militarización, que evidentemente tu mero mole? Pues sí, totalmente. Yo estoy de acuerdo en que son problemáticas muy similares y son problemáticas muy similares por fallas estructurales tremendas, ¿no? Insisto, cuando hablaba yo de cómo llegué a un mundo de la seguridad en donde las mujeres no valen nada, es precisamente porque a las mujeres se les autoriza, por ejemplo, ser tratadas con todavía mayor violencia psicológica, sexual, física, los momentos de las detenciones, hayan cometido o no un delito, estén implicadas o no estén implicadas, o como por ejemplo en el caso de los delitos de drogas, lo que hemos visto tras estudiarlos muchos años es que a las mujeres se les imponen sanciones mucho más duras por conductas exactamente iguales a las de sus parejas sentimentales, a las de sus parejas, digamos, como a los acompañantes del momento en el que estaba ocurriendo el delito, cuando hubo un delito, o incluso a las de sus compañeros usuarios de drogas, que a los varones en realidad no se les sanciona tanto porque pesa sobre las mujeres el estigma de que ellas son en realidad el ejemplo y el rol a seguir adentro de las familias, y que entonces la sanción debe ser ejemplar, ¿no? Entonces hay un montón de violencias estructurales que se van expresando también cuando el Estado se vuelve perpetrador, pero no solo cuando el Estado se vuelve perpetrador, ¿no? Normalmente lo que vemos es que cuando una mujer es asesinada con violencia, esa violencia pasa primero por la tortura sexual, esa violencia pasa por el desmembramiento, esa violencia pasa por aterrorizarlas, por la tortura psicológica. Y pues sí, efectivamente, la única cosa que quería decirle a Rebeca y a René ahora, bueno, antes de que se fuera, es que justamente lo mágico de sus letras es que humanizan los números horrorosos con los que nosotros en el mundo de las políticas de seguridad lidiamos todo el tiempo. México cerró con 35.484 asesinatos en el 2020, de las cuales 3.752 fueron mujeres. Pero además, cuando tú revisas los delitos sexuales, estamos hablando de 54.342 delitos sexuales denunciados que la autoridad decidió investigar, pero si uno le rasca un poquito se da cuenta que sistemáticamente la autoridad los delitos sexuales deciden no investigarlos porque les piden comprobante de domicilio a las mujeres para dejarlas denunciar una violación, porque les piden que regresen 1 o 2 días después a las consultas con los médicos legistas, porque les niegan sistemáticamente los servicios. Entonces estos números sabemos que son una ínfima parte de lo que verdaderamente pasa. Pero ¿qué es lo que nos sucede cuando escuchamos las letras de Ni Una Más? Lo que nos sucede es que todas conocemos una historia así. Todas en su momento hemos sentido un pánico así, todas en algún momento nos hemos sentido en una situación así, y eso es lo que se vuelve justo en este sentido de comunidad, es lo que yo decía en el bloque anterior, un sentimiento ultrapoderoso de decir basta, y de generar lo que decía Estefanía también en el bloque anterior, la canalización a esto, a demandas muy específicas y a un tipo ya también de participación política fuera de los marcos tradicionales de la participación política, que es en donde estamos ahorita. De acuerdo. Veloz, finalmente, porque creo que este es el bloque más cortito de todos, porque nos comimos mucho tiempo en los anteriores. Bueno, yo creo que México tiene una deuda específicamente con las mujeres de Guatemala, con las mujeres migrantes, por ser justo no solamente el Estado mexicano por parte bueno, ahora de la Guardia Nacional, pero en su momento del Ejército y de los agentes de aduanas y inmigración, quienes violentan a las mujeres que intentan cruzar la frontera, y creo que eso también hay que decirlo. Yo coincido plenamente con lo que decía Rebeca en términos de que México no voltea a ver hacia el sur, porque ese es un gran problema que creo que ha pasado en México, y por eso nos llegó tarde
a pesar de que pasamos por el proceso de muertes de Juárez, a pesar de que hablábamos de feminicidio, entender este problema de violencia en México, que no importa dónde escuches la canción de Rebeca, si la escuchas en cualquier país de Latinoamérica, te puede sonar a qué está pasando ahí. No importa dónde lo escuches, no importa qué país sea, puede sonar cercano o suena a lo que está pasando en el país en el que vives. Y creo que México pasó por un proceso, y todavía también, en lo que decía Lisa hace rato, en ese feminismo blanco, que también es el feminismo institucional, que era el feminismo estadounidense, mucho más cercano al feminismo gringo. Y entonces no nos dimos cuenta que las coincidencias en realidad las teníamos con el sur, porque también estábamos en un país atravesando una guerra, en un país violentado, y que también venía estas violencias que vivían por parte de Estados Unidos, como también pasa como en Guatemala, como pasa en Honduras, como pasa en El Salvador. Y para mí es muy importante que la música que hoy cantamos y la música que nos une es la música en español de las compañeras y de las compañeras feministas que viven a donde no volteamos a ver, que es en el sur, y que justo la gran parte importante de lo que hoy tenemos como movimiento feminista en México es que el pañuelo verde venga de Argentina, que tengamos cantantes como Rebeca, que tengamos compañeras que luchan desde otros lados, como que el movimiento feminista dijo, a ver, pero nosotros somos Latinoamérica y tenemos muchas más coincidencias que con otros espacios, y hemos ido soltando este institucionalismo, este feminismo institucional de participación política y de foros y de esta foritis extrema que teníamos para resolver cosas, para abrazarnos y decir, si hay marchas que desbordan en Argentina y en otros países, ¿por qué nosotros no podemos tener marchas que también desborden? Y a mí me parece que justo la música que hace Rebeca y que hacen otras compañeras es eso, hablar de cómo nos hemos unido como mujeres latinoamericanas y cómo tenemos los mismos dolores y los mismos sentires, y somos un movimiento también único y no homogéneo, pero que nos conformamos entre todas, ¿no? Sin duda. De hecho, me queda tiempo para un comentario más de Rebeca, y yo también quería agregar a lo que ya mencionaban Lisa y Estefanía, pues el tema también de la migración, ¿no? Como un tema en el cual afecta a toda la región, digamos, por la manera en la cual las mujeres migrantes son violentadas, son precarizadas también, y es un fenómeno, digamos, que en el que coinciden toda la región latinoamericana ahora que en su búsqueda de llegar, digamos, a los Estados Unidos, y particularmente también las mujeres transmigrantes, ¿no? Rebeca, un último comentario para cerrar este programa, esta mesa de esta noche. Un lujo. No, qué lástima que no nos escuchamos cantar esta noche presencialmente. Esperemos que pronto podamos ir a verlas cantar a ti, a tantas mujeres como tú y como René y como Vivir, que están cantando estos temas. Pero un último comentario para cerrar contigo, por favor. Bueno, pues agradecerles mucho la invitación y también invitarles a todas las personas precisamente a ver hacia el sur. Muchas de las mujeres que están migrando precisamente están huyendo de la feminización de la pobreza, están huyendo de la violencia feminicida que estamos viviendo acá. Y por ejemplo, Estados Unidos cada vez está corriendo su frontera más al sur, ¿no? Esta represión que nosotros mirábamos contra migrantes en el sur de México es algo que ahora, por ejemplo, migrantes de Honduras están viviendo en Guatemala. Estos pactos que Estados Unidos está creando para militarizar la región en contra de la pobreza que ellos mismos han creado, ¿verdad? Yo creo que ahí es donde tenemos que armar alianzas, ¿no? Veíamos recientemente en Playa del Carmen, si no estoy mal, también que asesinaron a una compañera salvadoreña, la misma policía mexicana, y que estaba en situación de refugio. Entonces yo creo que como mujeres, y yo llamaría eso, ¿no? Digamos, yo creo que a veces el nacionalismo mexicano y dentro de los mismos feminismos también, y hay que decirlo, ¿verdad? No les deja ver más allá de la situación propia, ¿no? Y entender que también nosotras en el sur estamos viviendo lo mismo, y que nosotras siempre estamos pendientes de lo que está pasando allá y acuerpamos y estamos ahí detrás. Entonces sería bonito también que estos grandes movimientos que están allá también vean hacia lo que estamos haciendo nosotras. Y no me refiero hasta Argentina o Chile, que es mucho más conocido, sino aquí nomás, aquí cruzandito la frontera, habemos muchas mujeres que estamos respondiendo y queremos crear esas hermandades desde la realidad, digamos. Mensaje recibido y compartido, evidentemente, por quienes integramos este espacio. Déjame hacer una pausa y regresamos para despedirnos de las panelistas de esta noche con la paparrucha. No te vayas.